Pero lo que necesitamos entender que el racismo es tan fuerte hoy porque la gente no aman y no están buscando a hacer conexiones y conocer a las personas como debemos hacer. Hola David, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros amigos de Punto Relevante Podcast? Hola, hola Vicky, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí contigo y aquí contigo con todos los amigos de Punto Relevante el día de hoy. ¿Cómo andas tú? Muy bien, muy contenta. Fíjate que ahorita en este mismo segundo me nació o me tuve el recuerdo de qué gozo y qué alegría poder llevar ya cierto tiempo, poder estar compartiendo este episodio o estos puntos de punto relevante o conversaciones contigo a una distancia, que no menguó el ánimo, que no menguado la, la euforia, la pasión por querer compartir pues estos temas a nuestros amigos que poco a poco se han ido añadiendo algunos y que yo sé que en su tiempo va a llegar pues a más personas no porque queramos eso, sino porque sabemos que es palabra de vida. Entonces, estoy contenta y muy complacida de estar aquí desde Puerto Vallarta y tú en Guadalajara. ¿Qué Yo nos ando detiene? aquí, sí, también estoy ya y espero que las pláticas que estamos am, teniendo cada semana están edificando. La semana pasada Alice, escribió que dice ella, espero pueden seguir hablando más de esos temas, me interesan mucho, que Claro. eso es lo que la razón que estamos haciendo es para compartir cosas que puede edificar, cosas que pueden animar a los demás y queremos estar interactuando con ustedes aún más. Entonces, envíenos tus comentarios, tus preguntas, temas que podemos platicar que sean relevantes a tu vida y para ayudarte. Eso es por eso que estamos aquí. Fíjate que el tema de la semana pasada estuvo muy padre y lo que decías de Alice está muy bien. Ella, fíjate que nos cuenta que tuvo depresión y bipolaridad. Fíjate que reconocer eso es bien fuerte y eso es dejar que Dios ya o saber que Dios ya te está sanando o que ya te sanó y te sigue restaurando de más cosas. Dice que al llegar a conocer a Dios le quitó eso y que así ella puede decir que Dios puede librarnos de todo y pues manda saludos y ahí alguien más les dio like a su comentario en la plataforma de YouTube. Entonces yo puedo decir que nos apasiona mucho que haya personas que sean inspiradas así y que ella pueda llegar un día a ser ejemplo para otros, que es nuestro gusto. Y tú tienes el comentario de nuestro amigo Martin David, que también habló del tema pasado. Sí, pero sí, mira, porque mencionamos que él respondió a la pregunta de la semana pasada y que tiene como control de sus emociones y que estamos platicando, y él responde aquí que es difícil de explicar ya que existen muchos factores que pueden variar la capacidad de controlar emociones, pero eso es algo que dijo que me llamó la atención. Dicho esto, me guío por lo que dice la escritura sobre que todo tiene su tiempo. Sin embargo, hay momentos muy especiales en donde se pone a juego esto. Y cuando él está hablando que todo tiene su tiempo, muchas veces lo que creo yo es que perdimos control de las emociones cuando tenemos una expectativa muy alta de algo que no pasa o que alguien nos Sí. decepciona cuando estamos esperando. Y es lo que él está diciendo que como la perspectiva de que esperar hasta el tiempo y yo creo que tener nuestras expectativas como en el lugar correcto, eso es lo que nos ayuda. Pero yo aprecio los comentarios y quiero animarles que si lo que estamos platicando te está ayudando, seguramente va a ayudar a alguien que tú conoces. Entonces, ayúdanos a compartir las prácticas en las redes sociales para Así que puedan es. llegar a más gente, porque eso es lo que queremos ayudarles. Fíjate que lo que estaba tratando de decir yo lo llegué a experimentar en cierta etapa de mi vida pues sé que Dios o Jesús está a un lado mío y yo debo de comportarme o debo de tener una actitud como Él respondería. Entonces, eh, hablando de ese punto, pues tenemos hoy un tema muy importante que compartir, David, y creo que pues hay que darle a lo que nos truje, como dicen aquí en México. Sí, bueno, esta semana subimos la pregunta,
qué tan grave es el racismo hoy. Y obviamente esto es un tema um, algo pesada. Y como yo vengo de un país, yo soy de Estados Unidos, en cuestión, Estados Unidos es distinto en muchos aspectos y una de las razones es porque ahí viven gente de todo el mundo, Sí. de diferentes colores, de diferentes lenguajes, de diferentes culturas, de diferentes gustos, y ahí se marca mucho um, ese problema y es desde que nació el país, pero obviamente la pregunta no es sobre tanto la historia, sino hoy. Y tenemos algunas respuestas, pero um, en tu experiencia, Vicky, porque tú eres de México, has Sí. crecido aquí en México, um, cuando hablamos de racismo hoy, ¿qué has visto en tu experiencia de racismo aquí en México, por ejemplo? Fíjate que yo sí me he dado cuenta de varios factores y mm, te voy a hablar, el racismo se basa en varias cosas, tanto como por así decirlo, de personas que nacieron en un mismo lugar o que tienen ciertos aspectos similares o que forman de un grupo específico y que tienen unas ciertas normas y las viven. ¿Y qué pasa con el racismo? El racismo llega a traer como división, a traer esa de que tú lo tuyo y yo lo mío, y si tú te metes con algo mío, pues yo me voy a vengar. Y son cosas muy decírtelo así, el racismo yo lo veo como hoy en la actualidad, veo como la intención de humillar al otro por yo sentirme superior o porque Ujú. yo pienso que mi raza o mi genética es más valiosa por X o Y razón. Entonces, tu pregunta hacia mí lo baso en eso, porque yo vengo de dos papás de rancho. Mis papás vivían y no quiero discriminar el rancho porque al contrario, o sea, tienen ganado y tienen tierras. La gente piensa que por decir, ay, tú eres de rancho, sería un orgullo decir que eres de rancho, pero que el rancho es tuyo. ¿Sí me explico? Ya eres Ujú. dueño de tierras y de hectáreas donde puedes cultivar maíz, donde puedes tener ganado, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi mamá es de Jacona y mi papá es del Estado de México. Mi papá es una comunidad indígena directamente que se le llama Mazahua. Y nosotros, yo vengo de esa línea directa de mi padre, quieren hablar Mazahua, pero mi papá, por ese tipo de racismo, él no nos quiso enseñar esa lengua a nosotros porque él decía que iba a decir la gente cuando nos oyera hablar o no, nadie nos iba a entender. Y yo lo veía de una manera tan diferente porque decía, pues era una manera de comunicarnos tú y yo. Creo que una vez ya lo dijimos aquí, pero a lo que voy es, yo en toda mi vida he sentido ciertas burlas o ciertas afrentas, a lo mejor no por tanto por mi color, yo soy morena, pero a lo mejor hubo más morenos que yo en mi escuela y eso causó que de mí no se burlaran, a lo mejor por mi color, pero a lo mejor de mí se burlaban porque yo era eh, bien aventurera y bien aventada, pensaban o me decían que yo era como los niños. Entonces, no se le llama racismo, pero es una discriminación o es una burla o es una afrenta que pues lleva a querer decir, pues los niños con los niños y juegan lo rudo y nadie puede meterse en ese grupo, o las niñas juegan con puras Barbies y nadie se puede meter en ese grupo. Entonces, a lo mejor lo estoy hablando de una manera muy simple, pero en cierta manera no tengo memorias de que yo haya tenido alguna afrenta porque mi entorno no me lo, voy a decir así, a lo mejor no me lo llegó a permitir. De hecho, he sentido más ciertas burlas de personas cercanas en cierto modo de racismo, pero de broma, como de, ay, tú no te podrás comprar eso, sí, o mira, yo tengo esto y tú no, sí, pero se están riendo, o sea, de una manera que pareciera que no es racista, ¿sí me explico? Y Ujú. como nunca le he dado el valor tan importante, pues la verdad nunca me he sentido la ofendida, pero he visto muchos casos que llegan hasta matarse por querer defender algo tan simple. Ayer vi un video y ahorita te lo voy a contar, pero no sé si quieres opinar de eso. Sí, lo que es algo tan común
hoy en día, que sigue siendo muy fuerte muchas veces, es lo que puede ser llamado clasismo, cuando la gente está menospreciando um, o discriminando en contra de gente que no tiene lo que ellos tienen. Racismo específicamente está hablando de menospreciar, discriminar en contra de alguien solamente por su raza, el color de su piel, y, y pensar que son menos o que no son iguales. Y obviamente esto es algo totalmente, completamente malo, que Claro, no es el corazón de Dios, y nosotros es algo que nosotros tenemos que rechazar por completo. Lo que, um, lo que sale de racismo muchas veces es lo que pasó en la historia, por ejemplo, de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, pero la verdad de todas las Américas, que los reinos de Europa, Inglaterra y ajá, Francia, España y Portugal, vinieron a este um, continente, encontraron gente viviendo aquí y los trataron como si fueran prácticamente animales. Y la, para dominar, para gobernar, para explotar los recursos aquí, y no le dieran igualdad en su gobierno, ni la educación, y todo eso, los trataron más como um, animales. Y eso, y solamente porque no nacieron en el mismo lugar o no tenían la misma cultura, um, y los trataron así. Y esto es malo. Y al final, lo que todos tenemos que reconocer es, es que ese tipo de odio o maltrato en contra de otros seres humanos es desde el principio, como estamos platicando al sí, rato, um, que los primeros dos hermanos pelearon uno en contra del otro y lo mató. Esto es yes. desde que inició la raza de seres humanos, y son de la misma familia. Y esto es algo que en Estados Unidos, por ejemplo, como mencioné, hay tantas diferentes culturas y razas que viven allá, pero casi siempre en una ciudad grande, por ejemplo, como Chicago, en las ciudades grandes hay barrios de los chinos y de los de un país de Europa, de los que habla español, pero y tú sabes que entre los que hablan español hay um, tanta diferencia de cultura y experiencia entre los mexicanos o los de América Sur, que muchas veces entre ellos, ¿no? Como hay barrio de mexicanos, hay barrio de Guatemala, hay así como, porque la gente por naturaleza se identifica más con gente más similar en cuestión de sus valores o en cuestión de cultura. Claro, Y ahí, pues, como estamos todos viviendo en una sociedad, um, ay, disculpa, una sociedad um, peleando por los mismos o compitiendo por los mismos trabajos y todo eso, sí, ahí como, pues, damos preferencia, ¿no? A los que hablan como yo hablo, los que vienen de donde vengo yo, y ese tipo de cosas que se levanta y provoca muchos problemas, cuando la actitud siempre debe ser amar y entender la experiencia de los demás, y estar abierto. Y eso es algo que yo doy gracias a Dios, que mis papás son del sur, y si sabes algo de la historia de Estados Unidos, el sur fue más um, en favor de esclavitud y defender los derechos de mantener esclavos y cosas así. sí, Pero mi papá, cuando se entregó su vida al Señor y fue llamado a ser pastor, Dios
envió a Chicago, en el norte, y yo estaba expuesto y crecí en una iglesia multicultural. Yo recuerdo que había un hermano en la iglesia um, que me llamó siempre David, no David, David, porque él era de Puerto Rico, y Órale. que teníamos varias gente de habla español en la iglesia. Teníamos mucha gente de como los afroamericanos. Teníamos un ministerio a los que eran de uno de los no, ni recuerdo en ese momento porque tenía 4 años, No, pero claro. de los ¿Filipinos? sí, los filipinos, así, y vinieron en el autobús que teníamos, que unos 40, 50 personas los domingos, Wow. y yo recuerdo que mi mejor amiga en la escuela era afroamericano, y antes mi mejor amigo en esa escuela era un mexicano, José Leal, es lo que, porque Wow. no hablé español, pero que era una bendición que mis papás como dejaran esa um, típico mentalidad de no juntar con gente diferente a ti, y crecí en una iglesia multicultural. Ahora, pero es siempre más difícil crecer una iglesia multicultural. ¿Por Sí, qué? claro. Porque la gente prefiere estar con la gente Gente que le gusta la conocida. música que ellos escuchan o que Claro. prediquen en su estilo, como cada cultura tiene una personalidad. Yes. Pero lo que necesitamos entender que el racismo es tan fuerte hoy porque la gente no aman y no están buscando a hacer conexiones y conocer las personas como debemos hacer. Pues imagínate cuando Jesús o cuando se dio los mandamientos, el de ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí está el mayor acto de, pues de dejar el racismo a un lado, o sea, ámalo, o sea, no te está diciendo si es de esta parte o si es de este otro, ama a tu prójimo, como Ujú. tú te amas, entonces a veces yo creo que el racismo da de que uno no tiene amor propio y de ahí nacen muchos problemas en el ser humano. Yo quería nombrar solamente 3 tipos de racismos, David, a ver si los puedo nombrar rápido. Es el Okay. racismo institucional. Dice que son acciones que favorecen a una población o que cuando el gobierno hace ciertas acciones para beneficiar a cierto tipo de personas y perjudica a los que están menos, los que menos se pueden defender y por ende causan más problemas en esa gente que no tiene tantos recursos. Por decir, cuando quitan el agua potable de un río donde hay mucha población de gente que a lo mejor no tiene estudios o que no tiene derechos o que no se saben defender y quitan esa agua para llevarla a personas con dinero que pueden pagar por esa agua. Ese es un ejemplo muy, muy crudo, pero pues te aseguro que ha pasado. El Ujú. racismo sistémico, dice sociedad, es la sociedad en un conjunto que piensa en un grupo de personas que pueden ser mejores que otras. Por ejemplo, un maestro que supone que uno de sus alumnos es mejor por su tez de piel, o que puede valer más, o que tiene más dinero porque puede ser su tez de piel más clara a otros alumnos que pueden ser de un color más oscuro, pues, por así decirlo. Y el racismo individual se da mucho en todos los sistemas, ya lo voy a poner así, religiosos, de gobierno, escuelas o de trabajo, porque cuando van a hacerte las entrevistas, luego cuando te ven güerita, te ven delgada, te ven bonita, dicen, ay, esta pues la voy a contratar aunque a veces no sepa hacer nada. Ha pasado y yo lo he vivido en el ayuntamiento en donde yo viví. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ignoramos el conocimiento o la sabiduría de las personas solo por ver la apariencia. Entonces, hay consecuencias de estos 3 tipos de racismos, David, y dice que el sistemático causa que el más del 80% de la población indígena viva en pobreza. El institucional dice que hay poca atención en cumplimientos de los derechos indígenas, además que el Estado mexicano, estoy hablando de lo de México, no reconoce legalmente la existencia de poblaciones negras en México. Y el racismo personal es que hay baja autoestima, hay disminución de oportunidades, maltratos, violencias y estigmatizaciones de que la mujer o de que el hombre por tener cierto color o cierto aspecto es menos capaz de una cosa. Entonces, como tú decías hace rato, o sea, el tema es muy fuerte, pero en realidad alguien tiene que
pues enseñarlo, alguien tiene que mostrarlo en otra perspectiva, porque yo te voy a decir algo, yo he visto ciertos videos de youtubers y personas que son famosas y hablo de fama porque lo sigue mucha gente, pero se la pasan burlándose de otras personas, se la pasan hablando del físico o del intelectual de otros y solamente causan como puro morbo. Y creo que eso está saturadísimo el internet, o sea, hay muchísima información, hay podcasts dedicados a burlarse de la gente y son famosos, David. Entonces, te aseguro que hay gente que cree en Dios que se ríe de eso. Entonces, yo te puedo decir, ¿dónde está la balanza de que uno pueda ser una persona que se burle a una persona que no quiera tener esas contiendas siendo racista, pues? O sea, de que te burles de otros que son racistas ¿es lo mismo a que te burles tú de ser racista o que tú seas racista? Es una pregunta que dejo en el aire. Sí, esto como, ¿dónde está la línea? ¿O Exacto. qué constituye racismo o no? Y esto es lo que, de mi punto de vista, es lo que necesitamos considerar, que cualquier cosa que nos provoca a menospreciar a alguien más, sea por color de su piel o porque no tiene la misma educación que tengo o porque viene de diferente lugar o porque no tiene tantas cosas materiales. Cuando nosotros estamos menospreciando y burlando de alguien por algo diferente, está mal. Um, la raíz o como racismo es la intención, el por qué, aunque está provocando eso, y si es solamente su raza, su color. Pero el problema es más allá, es cuando no apreciamos los demás. Y si recuerdan, esto es algo que salió, los judíos estaban muy, como hay racismo en contra de los samaritanos. Y por eso cuando Jesús dice que tenía que parar en Samaria y él estaba hablando con esa mujer de samaritana, que los discípulos dicen, ¿por qué tenemos que pasar por ahí? Porque los Exacto. judíos por regular pasaron muy lejos de afuera para no pasar por medio. Y cuando preguntaron a Jesús, pues, ¿quién es mi prójimo? Él dio una historia exaltando o glorificando un samaritano, el buen samaritano, que Exacto. él amaba como los religiosos, los fariseos o levita y sacerdote no tenía la capacidad de hacer. Entonces, no es solamente cuestión, porque a lo mejor alguien, mira, toma un momento y puedes leer los comentarios de nuestros amigos que subirían cómo contestaron la pregunta Sí, sobre de el una racismo. vez. Dice, la primera respuesta fue de José-Antonio-Vallejo- creo que HE, es lo que quedó. Dice, está disminuyendo de manera considerable por la aceptación e inclusión en redes sociales. El Kev-Ins dice, demasiado. O sea, está diciendo que es muy grave, ¿ok? Brian Marcos dice sencillito, no sé qué haya querido decir ahí, pero pues fue su comentario. ¿Y qué tan grave es el racismo hoy? Martin dice, no puedo evitar pensar en lo que pasa en Estados Unidos. Estoy en contra, no obstante, mi país cesó un poco. Como si viviera en Estados Unidos, para saber. E- Yo no sé, Entonces, desconozco. como a mí suena la percepción que está más tranquilo. Lo que puedo yo mencionar de Estados Unidos, por ejemplo, que inició el país en 2000, como comenzaron a llegar a la zona en 1669 y fue como formalmente formado una nación en 1776 y desde el principio había esclavitud. Um, y eso fue parte, pero no todos tenían esclavos y algunas personas no estaban de favor, pero entienden algo, que lo que
rompió el poder de la esclavitud en Estados Unidos e Inglaterra fue la iglesia. No fue Ok. movimiento tanto de democracia o um, gobierno, sino fue cristianos que estaban diciendo que Dios nos creó todos iguales y que la esclavitud, porque si alguien puede decir, pero había esclavos y leyes de la esclavitud en el Antiguo Testamento, como si Dios está de favor de esclavitud. Si tú lees correctamente las leyes en Levítico sobre la esclavitud, como los judíos no fueron esclavos sin derechos, fueron como la ley te dice cómo debe tratarlo y fueron tratados más como familia, como si son parte de tu familia y porque en ese entonces fue normal que si tienes una deuda, entonces tienes que trabajar hasta que pagues la deuda. Pero en la ley de Dios, que él no puede ser esclavo para toda la vida. Hay un fin, si han pagado o no, que no puede dejarlo toda la vida y que tienes que tratarlos bien, que tienes que darlos alimento, que tienes que no puedes abusarlos y todas esas leyes. Entonces fue más como tener empleados que esclavos. Wow. Pero en la manera que trataron los esclavos en Estados Unidos por cientos de años, que fue horrible porque estaban tratándolos peor que debes tratar a un animal. Hasta la Sí, Biblia, claro. los proverbios dice que cómo debemos tratar nuestros animales Sí, con claro. dignidad. Y eso es algo que muestra la maldad, la gravedad de la maldad del ser humano. Cómo uno puede tratar, abusar, hasta matar las personas en esa manera. Yo no puedo entender, pero lo que tú estabas diciendo antes de burlar de alguien, esa es también una manera de quitar la dignidad de las personas y necesitamos pensar bien cómo estamos tratando las personas y tratar todos igual, no importa cuánto dinero tienen, no importa cuánta ofrenda que pueden dar, no importa que te puede comprar o hacer negocio contigo, eso no debe influir o afectar cómo tratamos la gente. Nosotros debemos apreciar a todos iguales. Fíjate que me estoy dando cuenta de algo y antier creo que hice un post en Facebook, no sé si lo viste, donde decía que me estaba cansando de las personas que se estaban burlando de hacerle videos a los niños burlándose de ellos. Y no quise poner el video en el cual comenté porque pues le iba a ser más famoso. Entonces, a lo que voy con este punto es con lo último que tú dijiste. Alguien es, por ejemplo, dos hermanos, le puso una cobija y puso un globo en la cabeza de su hermano y el hermano agachó la cabeza y la niña vio que que el chavo tenía la cabeza normal y el otro le pone una cobija y él, en vez de que piense la niña, que la niña pensó que era la cabeza, pero era un globo. O sea, ellos estaban riendo de todo lo que estaban maquinando y alguien más estaba grabando y luego ven que la otra persona agarra el globo y como era la persona con la cobija, lo truena y lo tumba al suelo, la bola de cabeza, se lo avienta a la niña hizo un grito, tú no puedes imaginar el grito de terror que hizo la niña, o yo creo que sí, tienes tus hijas, pues sabes que a lo mejor se han asustado, pero me dio tanto coraje, David, que yo les puse en el comentario que no saben el daño tan grave que causaban en las emociones de la niña, porque la niña va a decir, se están burlando de mí, o estas personas que aparentemente son mi familia, ¿dónde va a estar mi lugar seguro? Entonces yo digo, yo me estoy cansando de no decir nada, yo, porque tengo facultad y porque tengo voz y porque sé lo que cuesta el asustar o el hacer bromas tan pesadas. Yo fui muy burlada o a mí me hicieron muchas burlas por mi peso, por cómo era mi aspecto. Yo sí tuve muchas burlas hablando de la burla. Y eso yo te tengo miles de historias que te podría contar, pero yo no les di el valor. O sea, yo tuve que tomar el valor en Dios y creer lo que valía en Él para no darle valor a las miles de voces que me dijeron y me denigraron y me humillaron. Y no te lo voy a decir por ser mujer, sino por el aspecto que yo llegué a tener. Entonces,
Esto sí es una lucha bien fuerte, no contra hombres y contra mujeres, sino contra algo que está operando en nosotros que nos permite burlarnos de las penas o de las personas ajenas, o sea, del otro. Ah, pero cuando algo le pasa a uno, uy, no quieres que nadie se burle de ti. Y es ahí cuando a mí ya digo, no te burles y no te gusta que se burlen de ti tampoco. O sea, es una línea muy chiquita, que a lo mejor yo no soy muy buena. Si tú me conoces o Diego puede decirte, yo soy bien renegona para cuando veo que alguien se burla de los demás. O sea, a mí me molesta. No le voy a Sí, pegar ni nada, pero sí es algo que me molesta porque es algo que yo no haría, burlarme de algo, de los demás, pues. sí, es algo que yo probablemente soy muy sensible a eso también, porque yo fui el niño gordito y cosas así, que yo pasé eso, Ay, um, ay, ay. y probablemente nunca por mi raza o color de mi piel, pero por otras Ay, cosas que me no. violaron. Um, Llegando aquí a México, por mi acento, como hablo español, no sé. Ajá. Sabes y yo sé que tengo que tener mucho cuidado aquí, pero yo he notado que aquí muchos, aquí son, siempre es algo que en Estados Unidos te enseña que no puedes señalar ese tipo de cosas, pero aquí ustedes llaman a la gente por su color, muchas veces todo el mundo me llaman güero. Y porque David, pero soy, en México güero es un halago y esa es la diferencia, bueno, porque pero también ustedes llaman a gente negrón o negrito o chenita o como cualquier cosa, gordita, gordito, mi gordo, todo eso, como siempre señalando es lo algo. que yo te estoy E- diciendo. Es México, como, y eso es algo que yo creo que um, tiene que ver con la cultura o la experiencia, porque sí, de lo es algo que familiar. yo he visto, o me llaman a mí, gringo. Y bueno, yo no sé si es con buena onda o mala onda, yo no sé, pero yo he visto que es normal. Yo creo que es con buena onda, como no tiene malas intenciones. Intención. En Estados Unidos, si alguien te llama así, entonces luego vas a pensar que tiene mala intención, ¿no? Que te están burlando, que es como una insulta y vas a responder así como para pelear. Y aquí es algo tan normal. Y eso es una cosa que, por ejemplo, si no entiendes la cultura y si eres muy sensible a esos tipos de cosas que te puede molestar y pues, la persona no tiene malas intenciones, pero de todos modos creo que tenemos que tener cuidado y pensar en cómo puede hacer la otra persona sentir y si es algo que le afecta o no, que tenemos que tener cuidado. Fíjate que sí son muchos factores que serían miles de comentarios que podríamos dar porque una, aquí el apellido Negrón existe. Ujú. Existe y es el apellido. Ahora imagínate a alguien que tiene ese apellido y que está morenito. ¿Cuántos no le habrán de echar burla? Tú dijiste algo y tú dijiste algo de ti, pero me acordé de cómo me decían a mí de chiquita. Entonces, eh, chiquitos, David, 7, 8 años, o sea, eh, y antes eran burlas de que ahorita si te dicen gordota o gordota como una pelotota era lo que a veces a mí me decían, que me da risa. Pero ¿tú crees que a una niña de 7 o de 8 años pues le daba risa? Y yo tuve que forjar como el carácter de defenderme y yo me defendía y yo también les decía a lo mejor, gordo tú o no sé, pero a lo que voy es algo que puede ser tan simple o tan chistoso en el ámbito mexicano porque el mexicano todo lo quiere hacer de broma, el mexicano todo lo quiere hacer un chiste, el mexicano todo lo quiere tomar por gracioso, aún la misma muerte la ha hecho como algo agradable, o sea, celebrar a los muertos, el Día de Muertos, la película de Coco, o sea, risas, que convivencia familiar. No estoy diciendo que esté mal, solamente estoy diciendo que a veces por no afrontar las cosas le hayas el lado cómico a todos y luego todo el mundo se ríe, pero siempre llegas a afectar al agraviado. O sea, estás en un grupo de personas y un papá le dice tonto a uno de sus hijos, todos los demás hijos se ríen, pero el que le dijo tonto, pues se siente bien tonto y así quedó. Y así va pasando la historia. Y Así otra que quede gente, como su etiqueta para toda la vida exacto, el y tonto. creer lo Y que está diciendo.
Exacto, entonces yo te digo, en este caso, pues el poder está en el hogar para determinar qué es cada hijo, pero no siempre vamos a estar en las casas. A veces vamos a estar afuera y tenemos que, yo no digo que entremos en guerra o que peleemos. Yo sí digo que si tenemos argumentos podamos justificar el defender a alguien cuando podamos. No estoy diciendo, váyanse a las guerras o vayan y no, no. Aquí tranquilos, o sea, a veces en vez de reírnos de cosas que sean graves, o que sean burlas o chistes pesados, repórtenlos. O sea, ahorita en las redes sociales eso es lo que se puede hacer, porque en la vida real la gente no es tan burlona y tan pasada de lanza como lo es en las redes sociales. No, sí, como no hay límite en las redes No, sociales porque horrible. nadie sabe quién está diciendo, no te puede hacer nada. Sí, Yo eso es defendí, algo como tú ves lo peor de la humanidad en las redes sociales, con sus comentarios y todo eso, sí, el no hay comentario que yo límites. le hice a la niña, me dieron casi 120 likes por lo que yo dije y el argumento que puse pedagógico de los daños que le causaba a la niña. Y como cuatro señores me pusieron, ya siéntese señora, ya váyase a cocinar, usted qué hace aquí. O sea, cosas como queriéndome denigrar por el comentario que yo estaba dando, a unas sabiendas que yo soy maestra, porque puse ahí que yo era maestra y que yo sabía cuáles eran las consecuencias de ciertos puntos. ¿Y sabes qué es lo peor, David? Que esos cuatro, los cuatro tienen hijos y salen en sus fotos con cargando a sus hijos y que según los aman. Y yo digo, pues si esos papás tienen hijos y se están burlando y que quieren hacerle esa broma a sus hijos, pues ¿qué nos va a esperar? O sea, de estas generaciones, pues por eso son de cristal, porque también de todos se les están burlando y de todos se les está juzgando y todo lo estamos publicando también. Ujú. Entonces, el racismo yo creo que es una herramienta que puede ayudarnos a limitarnos en qué cosas podemos ser burladores, en qué cosas podemos estar bromeando, en qué cosas no. O sea, yo digo que con el cuerpo de las personas, con el color de las personas o con su pasado o de su familia, uno nunca se tendría que estar metiendo a menos pues que te compartan algo que quieran que les ayudes, pues. Y nunca debemos pensar que somos mejores Claro. por dónde nacimos o qué color que tenemos. Yo he tenido el privilegio, gracias a Dios, visitar muchos países del mundo, hasta lo más lejos de la India, Trinidad, Bulgaria, Brasil, varios lugares aquí en las Américas. Y hay algo que puedes aprender de todos. Sí, Hay cosas hermosas de las culturas de otros países, cosas que nunca vamos a lo mejor entender totalmente o gustos que no vamos a adoptar de sus comidas o diferentes cosas, pero hay que estar abierto a conocer y aprender y más que nada con la intención que nosotros queremos amar como Jesús nos amó, como Dios nos amó y mostrar esa misma actitud y ser el prójimo y ayudar a las personas cuando están caídos, cuando están en un tiempo tan difícil, no importa de dónde son o cómo hablan o cómo parecen, esas cosas no importa. Si hemos sido transformados y amados por Dios, entonces tenemos que mostrar ese amor a todos. Y eso es la única cosa que puede destruir el poder del racismo hoy en día, es un amor verdadero. así es, totalmente. El amarnos, Bueno, el respetarnos, el tener tranquilidad en nuestras conversaciones o cuando nos sintamos agravados, pues mejor calmarnos y responder después, ¿no? ujú. Pues es todo por este día, jóvenes. Estamos muy contentos de poder estar hablando con ustedes. Esperamos sus comentarios, por favor, cuando se hagan la pregunta en Instagram, respondan lo más que puedan y pues para tener más temas de conversación y esperen pronto el siguiente episodio. Nos vemos pronto, David. Nos vemos en Relevante próximamente. Allá nos vamos a Nos estar viendo. vemos relevante 13 al Formados. 15 de abril, formados allá en Zamora. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, jóvenes. Sayonara.